Muy buenos días, tengan todos. Es un gusto estar con ustedes una vez más en una charla más de nutrición y deporte. En esta ocasión, bueno, soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 35 años y académico de la UNAM también desde hace 35 años. El tema de hoy, creo que hubo una confusión ahí en el anuncio de la Gaceta. Y es suplementos que intervienen directamente en el rendimiento. Espero que sea de su interés. Ya la vez, hace como 15 días platicamos de que el uso de suplementos dietéticos, sean o no para el rendimiento y el deporte, se ha extendido mucho en la población general. De hecho, pues ya tuvimos, por ejemplo, 4 charlas de nutrición, de suplementos dietéticos para adelgazar, que esos pues están más que nada enfocados a la población en general. Y pues fueron 4 charlas porque es muy, muy amplio la cantidad de sustancias que se dicen para adelgazar en suplementos dietéticos. Y en el ámbito deportivo también se ha extendido mucho el uso de suplementos en el deporte. Yo recuerdo hace 35 años que ingresé acá que los deportistas usaban, porque no se comercializaba tanto, los suplementos de proteína, y entonces usaban nutrición parenteral, perdón, nutrición para que se usa en los hospitales básicamente, para alimentar, digamos, de alguna forma a las personas que están enfermas ahí en el hospital. Y eso era lo que aprovechaban porque no se comercializaban tanto. Actualmente vemos que pues hay infinidad de suplementos deportivos que se anuncian que pueden hacer maravillas unos, y otros pues anuncian lo que justamente hacen o no hacen, pero se ha extendido mucho este uso. Les digo, de hace 35 años que ingresé, ahora pues ya todo mundo pregunta, es muy frecuente que pregunten y que tengan dudas de esto, del uso de los suplementos, y sobre todo también pues preguntan si son sustancias dopantes o qué puede pasar. Entonces, el COI hace en 2018, el Comité Olímpico Internacional hace una declaración, que es Declaración de Consenso del COI, del Comité Olímpico Internacional, sobre suplementos dietéticos y el atleta de alto rendimiento. Esto pues para dar unos lineamientos u orientación de cuáles suplementos hay, cuáles pues se pueden utilizar. Y el COI los va a clasificar de acuerdo, digamos, a su objetivo, podríamos decir, de acuerdo al objetivo que justamente hace, me parece, 15 días fue la charla de esto. Y entonces veíamos que hay suplementos utilizados para prevenir o tratar deficiencias de nutrimentos, que muchos de estos pues también se encuentran para población en general, desde los multivitamínicos hasta los específicos, posiblemente de hierro, de vitamina D, etcétera. Suplementos utilizados para proporcionar una forma práctica de energía y nutrimentos, que ahí entrarían, por ejemplo, las proteínas, que es una forma práctica que se va a absorber mucho más rápido y entonces van a llegar más rápido a los aminoácidos, a los músculos, para que se utilicen como material de construcción de síntesis de proteína muscular, para preparar los músculos, para reparar los músculos, que diga. Y pues los geles, que también aportan, los geles de hidratos de carbono, que aportan energía en momentos específicos de la competencia, etcétera. Entonces, esos es la segunda clasificación. Otra clasificación de suplementos que mejoran el rendimiento en forma indirecta, que ahí entrarían los probióticos y otros, que vamos a preparar una charla de estos porque tienen más que ver con el rendimiento. Y los suplementos que intervienen directamente en el rendimiento, que ya los mencioné también porque todos estos los mencioné en la charla anterior.
Pero ahorita vamos a ampliar un poquito más de qué dijo el COI respecto a esto, el Comité Olímpico Internacional. Entonces, sobre todo, ¿cómo es que hace este consenso el COI? Bueno, pues obviamente buscando la investigación científica disponible y porque muchas veces, que es lo que les comentaba, el, el deportista pues simplemente lo toma porque se lo recomendó tal vez el entrenador. Es muy común, por ejemplo, en los gimnasios en general, pues que toman el suplemento que les está recomendando el entrenador o alguien ahí en el gimnasio, o porque ven a otros deportistas más veteranos consumirlo. Las personas también lo hacen porque pues se los recomienda a su familia, su mamá, su abuelita, que les dice es que como haces deporte, pues te compré estas vitaminas, ¿no? Entonces, no siempre las recomendaciones vienen de bases científicas que se hayan valorado adecuadamente para decir que este suplemento va a servir o no va a servir. Entonces, los suplementos con evidencia de buena a sólida, claro, de buena a sólida. O sea, hay unos tienen más evidencia más sólida y otros pues es evidencia buena, pero no es del 100% sólida para lograr beneficios para el rendimiento cuando se usan en escenarios específicos. Esto quiere decir en momentos específicos porque a veces también creen las personas que no están bien informadas, que no pasa tanto con los deportistas, pero sí con los deportistas que están empezando, que pues hay que tomarse, por ejemplo, las proteínas a cualquier hora o en la mañana en un licuado muy bueno antes de salir a la escuela, cuando realmente pues les van a servir más alrededor del momento deportivo que es el entrenamiento, ¿no? Entonces, así por eso esto pues tiene que ser en los momentos precisos, en escenarios específicos. Y estos que se dice o que clasifica el COE dentro de los que se ha visto que pues tienen una intervención real sobre el rendimiento, aunque en muchos casos justamente ellos lo llaman en algunos casos marginal, o sea, se mejora un 2%, un 1% el rendimiento en la forma en la que haya sido medido. Pero para un deportista de élite, pues puede ser muy importante, mientras que a lo mejor para las personas que les decía que hacen deporte para competir en la maratón, que se preparan para participar en la maratón, no precisamente competir, van compitiendo contra sí mismo o contra los demás del club, etcétera. Pues tal vez no, las diferencias no son tan importantes, las diferencias en el rendimiento que se logran con estos suplementos, y podrían no ser indispensables el que los consumen. Entonces, en este caso, eso pues lo ve muy bien el COE o la Clara, y nos dice que los que sí tienen algunas diferencias, aunque no todos son así diferencias enormes en el rendimiento, pero insisto, para alguien de élite, pues sí pueden ser importantes. Sería la cafeína, el monohidrato de creatina o creatina monohidratada, el nitrato, el bicarbonato de sodio y la beta-alanina. Son los cinco y de esos cinco es de los que vamos a platicar hoy. Empezamos con la cafeína, que ya hay, pues, al menos dos charlas, me parece, más de cafeína específicamente. Pero, pues en estos, ¿qué es lo que nos dice el COI? ¿No? Esto básicamente es sacado de lo que nos dice en este documento, donde nos va a explicar, pues, para qué se usan las dosis, que las voy a poner, las dosis que nos manifiesta el COE, las contraindicaciones y tiene un apartado que muestra que mejoró tanto por ciento, pues no sé, el esfuerzo contrarreloj y cosas así. De eso lo quité un poquito porque es muy específico de algunas cosas para algún deporte, o sea, de las pruebas que se hicieron. Entonces no es tan importante, pero es lo que manifiesta también en el documento.
La cafeína entonces es un estimulante que posee beneficios para el rendimiento deportivo. Esto sí se ha visto ya desde hace años, incluso un tiempo llegó a ser doping, dependiendo de la dosis o la cantidad de cafeína que se consumía, que esto pues normalmente no se conseguía con con tomarla en café, que eran más o menos la cantidad que iba a dar doping, eran más de 7 tazas de café juntas. Entonces, pues no se daba con eso, pero ya desde hace algún tiempo, me parece que 2005, 2006, se quitó de la clasificación de doping y en muchos comités se modificaron la cantidad de cafeína que puede estar circulando. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué va a servir? Pues se ha visto que la cafeína sirve, podríamos decir, casi en todos los deportes de resistencia o de larga duración, en los que tienen sprint repetitivos, como son todos los deportes de conjuntos o algunos deportes individuales, donde va a servir la utilización de cafeína para mejorar el rendimiento. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción? Ya lo hemos comentado, sobre todo, por ejemplo, en los deportes de larga duración, algo que va a ser importante y que también se utiliza, por eso la cafeína se ha mencionado en los suplementos para adelgazar, que va a ayudar a la movilización de grasas del tejido adiposo hacia la sangre y después a la utilización, a la lipogénesis, o sea, la utilización de grasa como fuente de energía. Entonces, ese es un valor importante de la cafeína para utilizarse en los deportes de larga duración, pero también se ha visto que más que nada lo que interviene en el deporte o en el rendimiento es esto: aumento de la liberación de endorfinas, que eso pues va a ayudar un poco a disminuir la percepción del dolor o de fatiga en el deportista, mejora la función neuromuscular del deportista, mejora el estado de alerta, reduce la percepción del esfuerzo durante el ejercicio. Entonces, los protocolos de uso. ¿Cuánto se debe de usar de la cafeína? Pues les digo, estos los veo más en unas charlas aparte que tenemos específica de pura cafeína, pero en general aquí lo que nos pone el COI, que es de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal, consumidos más o menos 60 minutos antes del ejercicio. Esa es la recomendación que da el COI, o que basada obviamente en los protocolos de uso que se vieron en las investigaciones, ¿no? En las investigaciones que se dijo, cuando se utilizó esto de esta manera, pues se obtuvieron realmente resultados importantes. Entonces, por eso es que se establecen esta, digamos, recomendación o este protocolo de uso, cómo es que se debería de usar o cómo es que se puede recomendar que se use, basándose en las investigaciones que demostraron que era algo positivo. Entonces, en este caso, un hombre de 70 kilos tendría que consumir 210 miligramos a 420 miligramos de cafeína, que una taza de café. Las investigaciones, aclaro, de esto que nos presentaban, era en cafeína, no en café o en alguna bebida, pero ya en otras revisiones han dicho que pues no importa si proviene del café o de una dosis. Para hacer la investigación y tener pues una dosis precisa, se usaban cápsulas que contenían la cantidad exacta de cafeína, porque en el café ya hemos visto que puede variar mucho dependiendo del café, si es arábiga o si no es, y cuánto de arábiga tenía este café, etcétera. Entonces, se hacen con pastillas que da la cantidad específica de cafeína. Sin embargo, se ha visto que puede ser útil el café o en otra presentación de cafeína, como té negro, por ejemplo, que es el té que más tiene cafeína. El, eh, la, Perdón, y el té verde también tiene algo de cafeína, etcétera. ¿Cuánto sería una taza de café? Más o menos de café promedio nos da 100 gramos del café de cafetera, nos da 100 miligramos, perdón, de cafeína. Entonces serían pues 2 tazas de 2 a 3.
tazas de cafeína. 420 miligramos en este ejemplo es ya casi la recomendación máxima o rebasa un poquito la recomendación máxima de cafeína que debe de consumir un ser humano al día, que va de 400 a 450 miligramos. Por cuestiones de salud es lo que se recomienda. Entonces, en este caso, sería la recomendación de acuerdo al peso, pues quedarse, si se quiere usar el máximo, 420 miligramos, que serían 4 tazas de café, más o menos lo que tendría que consumir. También lo de guaraná, pues tiene cafeína. La sustancia activa del guaraná es la cafeína. Bien, y ese es un protocolo de uso. También hay otro protocolo de uso que es menos de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal, proporcionadas tanto antes como durante el ejercicio, consumido con una fuente de hidratos de carbono, que esto es alrededor de 200 miligramos de cafeína más o menos, dependiendo obviamente del peso, porque eso es por kilogramo de peso, pero veíamos que con alguien de 70 kilos, pues eran 210. Y entonces esto se va a poder dar en una maratón, en momentos diferentes de la maratón. Muchos protocolos recomiendan justamente que puede ser al inicio, sobre todo al inicio se utiliza más para la movilización de grasas, a mediados para ayudar mucho con la fatiga y al final también para mantener el estado de alerta, disminuir la fatiga y disminuir el dolor. Entonces, así a lo largo de la competencia, de la prueba de larga duración, es que se han hecho también estos protocolos. Les digo, para sacar las dosis específicas con pastillas de cafeína, pero también se han comprobado que puede servir si provienen de cafeína o de guaraná o de temacha, etcétera. Bien, dosis mayores, porque muchas veces creemos que si poquito es bueno, mucho es más, y no se ha visto que en dosis mayores a 9 miligramos por kilogramo de peso corporal no aumenta el beneficio del rendimiento y puede ser contraproducente. Aumenta los riesgos de efectos secundarios como náuseas, ansiedad, insomnio. Y pues es muy importante dormir antes de la competencia, inquietud, etcétera, ¿no? Puede haber incluso hasta temblores y demás. Entonces, no se recomienda usar más de las dosis que les decía, que eran de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal, que es lo que se ha visto que es efectivo y seguro. Y la diuresis, que siempre sabemos que, o es Vox Populi, que em, la cafeína puede favorecer el incremento de la necesidad de orinar. Entonces se ha visto que en las dosis pequeñas que se recomiendan ahí, que serían más o menos 2 tazas o iniciar con 2 tazas de cafeína, dependiendo del peso de la persona, de café, perdón, dependiendo del peso de la persona, pues realmente no tiene este efecto diurético importante, no hay tanto, no promueve el aumento del flujo de orina en las dosis pequeñas recomendadas. Entonces, sobre todo si se va a empezar a usar, siempre hay que empezar, si no se toma café habitualmente, empezar por dosis pequeñas, como una taza de café, y tal vez después ya agregar otra taza de café. Empezar por dosis pequeñas y ver cuáles son los efectos que tenemos, porque también cuando hablamos de cafeína, vemos que hay una gran susceptibilidad de personas de reacciones que tienen las personas a la cafeína. Hay personas que con una taza ya no durmieron y hay personas que se toman una taza de café y se quedan dormidos plácidamente. Entonces, desde ahí es muy variable la dosis segura, les decía, entre 400 y 450 miligramos por día. Eso, para la salud se ha visto que es lo máximo. Y por supuesto, recordar que ahorita estamos hablando de deportistas, sobre todo enfocándonos al alto rendimiento y que entonces pues no va a ser para embarazadas, para niños, adolescentes y demás, ¿no? Eso no, nunca está recomendada la cafeína en estos casos. Y también lo que sí aclara el COI es que el consumo de cafeína durante la actividad
debe considerarse concurrente con el consumo de hidratos de carbono para mejorar la eficacia. O sea, su café, ahí sí con cucharaditas de azúcar, no tiene que estar caliente, pero sí con algunas cucharaditas de azúcar para tener hidratos de carbono. Bien, el siguiente que es la creatina, también hay una charla específica de creatina. La creatina proporciona energía rápida para el músculo, lo que mejora el entrenamiento de potencia, favorece el aumento de la musculatura. Y pues hay muchos suplementos de creatina, pero el COI nos aclara que debe ser sobre los que se han trabajado mucho en las investigaciones o que ellos revisaron y que tenían valor, es los que son monohidrato de creatina o creatina monohidratada. La carga de creatina puede mejorar de forma aguda el rendimiento de los deportes que implican ejercicio repetido de alta intensidad, por ejemplo, deportes de equipo, así como los programas de entrenamiento basados en estas características, lo que lleva a mayores ganancias de masa muscular, de fuerza, ganancia de fuerza y potencia muscular. El mecanismo de acción de la creatina aumenta las reservas de creatina muscular. Esta cuando la toma el deportista se va guardando en los músculos y entonces está disponible para aumentar la resíntesis de creatinfosfato en el músculo, que es la molécula que realmente aporta la energía. Entonces por eso es importante o es eficiente la creatina porque se va a almacenar para que pueda ser utilizada como creatinfosfato en el momento que se requiere, sobre todo en estos momentos de fuerza explosiva, mejorando así la capacidad del ejercicio de alta intensidad a corto plazo y la capacidad de realizar episodios repetidos de esfuerzo de alta intensidad. Básicamente todo esto es el mecanismo de acción de la creatina. ¿Y cuáles son los protocolos de uso? Les decía, la creatina se ha investigado desde 1965, es uno de los suplementos más investigados y entonces se fueron creando muchísimos protocolos de uso. Lo que recomienda aquí el COE es que si el deporte lo requiere, pues puede haber una fase de carga que sea más o menos 20 gramos por día, como los scoops son de 5 gramos, serían 4 scoops al día, dividido en 4 dosis, un scoop por día, durante 5 a 7 días. Pero pues esto depende del deporte, ¿no? Esto puede ser muy importante para los deportes de fuerza, donde o que realmente se desea incrementar en el momento masa muscular y mucha masa muscular, no para todos los deportes. Y también hay fase de mantenimiento que puede ser para otros deportes que no necesariamente necesitan tanta creatina, que sería de 3 a 5 gramos por día durante el periodo de suplementación, cuando se va a estar tomando. Estos 3 a 5 gramos, lo mejor es, ya saben, calcularla de acuerdo al peso, que sería 0,03 gramos de creatina por kilogramo de peso. Entonces, alguien que pesa 80 kilos, este, necesitaría 2,4 gramos de creatina, que sería medio scoop. Medio scoop sería para alguien de 80 kilos, alguien de peso menor, que pues quedarían la mayoría de las mujeres deportistas en menos de 80 kilos, se necesitarían dosis menores, sobre todo dependiendo del deporte, ¿no? Bueno, pero aquí lo dejan así de 3 a 5 más o menos para verse por día, porque muchas veces las personas como ven que en la fase de carga se toma varias veces al día, pues siguen tomando creatina varias veces al día y lo único que pueden favorecer es este aumento de peso un poco por retención de agua, entonces no es tan recomendable, sobre todo para ciertos deportes. El consumo simultáneo con una fuente mixta de proteínas proteínas, hidratos de carbono que tengan los dos, va a ayudar a que sea mejor la absorción de creatina muscular a través de la estimulación de secreción de insulina. ¿Cuánto? Más o menos 50 gramos de proteína es lo que se ha recomendado, que favorece un poco más, que podría ser un scoop y un bistec, por ejemplo, ya tendríamos más o menos cerca de los 50 gramos de proteína y junto con un jugo y esto ya nos daría lo que se requiere en cuanto a proteína e hidratos de carbono. Entonces siempre se recomienda o con algo que contenga hidratos de carbono
o si, sobre todo si es después del entrenamiento, con algo que contenga proteínas e hidratos de carbono. Y recordar que la creatina, en cuanto se disuelve el suplemento, hay que ingerirlo porque si no se ingiere, se transforma rápidamente a creatinina y ya no sirve. Bien, no se han observado efectos negativos para la salud con el uso a largo plazo de creatina hasta por 4 años que se ha estudiado cuando se siguen los protocolos de la cantidad que se necesita. Un aumento potencial de 1 a 2 kilogramos de peso después de la carga de creatina, principalmente como resultado de la retención de agua, se puede esperar como efecto secundario que para algunos deportes donde, por ejemplo, un saltador de altura, pues puede ser perjudicial tener algunos kilos de más, aunque sean de agua, porque va a retar más sus músculos para lograr saltar. O en todos los deportes donde las categorías son por peso, también es importante por eso estar tomando las dosis necesarias de creatina y no intentar hacer cargas de creatina justo antes de la competencia. Todo esto pues se tiene que ponerse de acuerdo, de preferencia con su nutriólogo del deporte o con su médico del deporte para encontrar el momento exacto de cómo hacer estos protocolos de uso de la creatina. Los nitratos dietéticos, pasamos al siguiente, que es un suplemento que se ha investigado para evaluar cualquier beneficio de ejercicio submáximo prolongado y los esfuerzos de alta intensidad, intermitentes y de corta duración. Se han investigado en muchos deportes. El mecanismo de acción mejora la biodisponibilidad del óxido nítrico, que sabemos que es un gas que el cuerpo incluso produce para favorecer la vasodilatación. El nitrato aumenta el rendimiento del ejercicio a través de una función mejorada de las fibras musculares tipo 2, que son las de contracción rápida, aumentando el flujo sanguíneo hacia el músculo. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que va a hacer y lo pueden encontrar, por eso pongo ahí el jugo de remolacha o de betabel, porque así está la presentación, que está ya algo viejita, tal vez la actualice. Presentación sobre jugo de remolacha como una ayuda ergogénica, se llama más o menos. El mecanismo de acción es con un costo reducido, perdón, seguimos con, al llegar mayor cantidad de nutrimentos, porque incrementa el flujo sanguíneo al músculo, pues hay un costo reducido de ATP en la producción de fuerza muscular, o sea, la ATP es la molécula de energía, y una mayor eficiencia de la respiración mitocondrial. Recuerden que la respiración mitocondrial quiere decir utilización de energía, se le llama respiración mitocondrial, pero es donde se quema la grasa, ¿no? Y también los hidratos de carbono se pueden utilizar ahí en la mitocondria y entonces hace más eficiente la obtención de energía en la mitocondria. Eso es lo que hace el óxido nítrico. ¿Cuál es la recomendación? 300 miligramos bueno, ahorita la recomendación más o menos es de 400 miligramos, de 300 a 400 miligramos, pero este se puede conseguir hasta en shots como que es jugo de betabel concentrado, que este shot se anuncia con 300 miligramos de nitrato por 70 mililitros. Se puede conseguir en polvo, se puede conseguir de muchas formas el jugo de betabel fresco, o se puede preparar incluso en casa. Pero lo que se recomienda siempre pues es primero tratar con los alimentos y aquí tenemos hasta en la parte más alta los de muy alto contenido de nitratos, que serían las acelgas, el apio, los berros, el perifollo, la lechuga, la espinaca, la rúcula y la remolacha. Contenido alto a pinabo, colchina, endivias, hinojo y puerro. Y entonces, ¿cuáles son los protocolos de uso? Los beneficios agudos en el rendimiento, o sea, agudos es el que se toma justo en el momento. Generalmente se observan dentro de las 2 a 3 horas posteriores a un bolo de 300 a 500 miligramos de del nitrato. Y esto se consigue, estos ejemplos son de 400 miligramos, que sería
una taza más o menos de 200 gramos de betabel, una colchina de más o menos 120 gramos o 120 gramos de colchina, dos cucharadas, 150 gramos de rúgula o dos cucharadas de perejil, que son 150 gramos de perejil. Todos estos en estas cantidades nos darían 400 miligramos de nitratos que serían suficientes para el rendimiento. Recuerden que estos se deben de masticar muy bien en la boca porque ahí empieza la activación de estos nitratos con la saliva y deben de consumir de 2 a 3 horas antes de la competencia. Se deben de consumir. Bien. O también periodos prolongados, que es el otro protocolo de consumo de nitratos dietéticos, más o menos 3 días antes, o en forma cotidiana, que sería mejor en la dieta integrarlos. Esto también se ha visto que beneficia el rendimiento. 3 días antes, 400 miligramos, que aquí les pongo otros ejemplos de acelga serían 150 gramos o una taza, digamos, cortada. De espinacas baby, 2 tazas, que son 150 gramos. De jugo de betabel o jugo de remolacha, 500 miligramos, o sea, medio litro y de apio 2,5 cucharadas, este, que serían 250 no, gramos de apio. Entonces hay que estar viendo que se puede conseguir con la alimentación o también los suplementos. Les decía que esos suplementos, pues los estuve buscando la otra vez, ahora esta vez no los busqué para ver si ya se consigue fácilmente y lo que encontré que se conseguía para México eran los suplementos en polvo, pero se puede conseguir pues con consumir los alimentos. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los nitratos? Tienen dos. Uno, que forman parte, estos alimentos forman parte de los alimentos que favorecen algunos problemas gastrointestinales y entonces en el ser humano en general y los atletas susceptibles, sobre todo si ya tienen ahí problemas de colon, colon irritable o un colon sensible pues pueden tener ahí un malestar gastrointestinal. Entonces, lo mejor es probarlos, ya saben, durante el entrenamiento, empezar a probarlos, a ver qué tal funcionan, para evitar que el día de la competencia les moleste ahí en la pancita. Y también estos alimentos que mostraba que son ricos en nitratos, también son ricos en oxalatos. Y entonces los oxalatos ya se ha visto que pueden favorecer cálculos renales y si la persona ya ha tenido, o en este caso el deportista, hay algún problema con los oxalatos respecto a cálculos renales, pues mejor vigilar la cantidad de lo que está consumiendo. Tal vez ahí sí sería una opción, un suplemento para mejorar esto en lugar de las cantidades de alimentos que en algunos casos sí son un poco grandecitas. Bien, entonces esta es la recomendación de oxalatos de máxima de 50 miligramos al día. Entonces se tendrían que revisar las cosas, pero solo si ya se tiene el problema de cálculos renales. Parece haber un límite superior para los beneficios del consumo, que es 521 miligramos. O sea, después de eso ya no se ven beneficios en el consumo por más jugo de remolacha que tome el deportista, no mejora el rendimiento. Y también se ha visto que la mayor parte de estas mejoras se dan en deportistas no precisamente de élite, no en los que están más entrenados no se ven tanto los beneficios, se ven más los beneficios en deportistas que pues sí ya participan en competencias, pero tal vez no precisamente para ganar, sino para participar. Bien, llegamos a los últimos dos, que estos últimos dos tienen que ver con el pH. Si se acuerdan, ¿qué es el pH? Bueno, el pH es la forma de ver si algo es ácido o es alcalino,
que esto se llama pH porque depende de la cantidad de protones de hidrógeno que contenga. Eso sería más ácido, o si tiene muy pocos, pues sería más alcalinos, y se han creado estos papeles coloridos que son muy bonitos, que nos van diciendo del 1 al 6 o al 7 son ácidos, y del 8 al 14 pues son alcalinos, ¿sí? Y tenemos, ahí quedó un poco mal la imagen colocada, ok, tenemos el jugo de limón con un pH 2, los refrescos que traen burbujas. Las burbujas es un ácido, ácido carbónico, y entonces tiene un pH de 3. Un jitomate tiene un pH de 4, el café pH de 5, la leche pH de 6, el agua 7, que es lo que se toma como este, el valor medio. La sangre un poquito más alcalina, 8, un huevo 9, este, las tabletas para combatir la acidez, obviamente, del estómago 10, y el jabón 12. Entonces, estos son ejemplos de pH, pero aquí señalo que la sangre tiene un pH más o menos alrededor de 8. Varía un poquito, no es precisamente de 8, pero va a estar ahí alrededor. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que así es como funcionamos bien cuando nuestra sangre tiene ese pH. ¿Y qué pasa con el deportista? Pues que el entrenamiento durante el ejercicio de alta intensidad puede verse limitado por la acumulación de iones hidrógeno que reducen el pH, o sea, lo hacen más ácido el pH muscular, e interfieren con los procesos metabólicos y contractiles del músculo. Se va acumulando ahí el ácido en los músculos, sobre todo ácido láctico, y esto puede intervenir en forma desagradable. Se puede sentir hasta esa sensación de ardor que todos cuando empezamos a hacer algo de ejercicio sentimos al otro día, que nos queman los músculos. Más o menos es un poquito esa la causa. Desde 1920 inicia el uso de amortiguadores para esta acidez que provoca en forma natural el ejercicio. Entonces, esta investigación sobre acidez de la sangre y el rendimiento inicia a finales de la década de 1920, y su principal función es actuar como nivelador del pH, reduciendo la acidosis metabólica inducida por el ejercicio, el bicarbonato de sodio. O sea, porque, perdón, estaba hablando del pH y ahorita ya pasamos a cuál es el suplemento que entonces reconoce el COE que puede servir. Es el bicarbonato de sodio, que esa es su función. Equilibrar o contrarrestar la acidez para que quede en la mejor, en lo que es la homeostasis, que es alrededor del 8. El bicarbonato de sodio aumenta la capacidad de amortiguación del pH extracelular, o sea, fuera de las células, lo que tiene efectos beneficiosos en el rendimiento sostenido del ejercicio de alta intensidad. Los protocolos de uso, hay uno que es agudo, otro que también es agudo, pero vamos a ver que es en pequeñas dosis, y una carga. El primero, que es el protocolo de uso agudo, es una dosis única de 0,2 a 0,4 gramos de bicarbonato por kilogramo de peso corporal, consumidos de 60 a 150 minutos antes del ejercicio. El protocolo o el siguiente protocolo es dividir esa dosis en pequeñas cantidades, no en uno solo, porque causa malestar gastrointestinal. Entonces mejor en pequeñas cantidades e irlas ingiriendo en periodos de tiempo a lo largo del ejercicio de 30 a 180 minutos más o menos en la prueba. Y el otro protocolo es hacer una carga más o menos de bicarbonato, que es de 3 a 4 dosis pequeñas por día durante 2 a 4 días consecutivos antes del evento o de la competencia o de la prueba. Entonces son tres protocolos que, de acuerdo a la revisión del COE, pueden funcionar y se pueden recomendar. El efecto adverso principal es malestar gastrointestinal, que se puede minimizar con una comida pequeña rica en hidratos de carbono, que es alrededor de 1,5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso. Entonces, esto ayuda un poco a minimizar el efecto adverso. Y el otro suplemento que recomienda el COE y que interviene en el pH, pues es la beta-alanina. Por eso primero hablé de pH,
porque la beta-alanina aumenta la carnosina, la concentración de carnosina, y esto permite entrenar más tiempo sin sentir agotamiento por la acidez. Es especialmente útil en deportes como CrossFit, ciclismo y triatlón. La beta-alanina aumenta la capacidad de amortiguación intracelular. El bicarbonato es extracelular, pero la beta-alanina es amortiguación intracelular, lo que tiene efectos benéficos potenciales sobre el rendimiento sostenido del ejercicio de alta intensidad. La beta-alanina también ofrece un efecto aditivo a la suplementación de bicarbonato. Esto quiere decir se pueden usar juntos y sobre todo debido a que la carnosina muscular, que es lo que aumenta la beta-alanina, es un amortiguador intracelular, mientras que el bicarbonato es un amortiguador extracelular. Entonces, usarlos en conjunto podría ayudar a reducir la dosis de bicarbonato y obtener pues un resultado ahí donde se hace una sinergia con los dos. El aumento de carnosina muscular con suplementos crónicos de beta-alanina puede ofrecer una alternativa a la carga aguda de bicarbonato de sodio para el ejercicio de alta intensidad sin generar las molestias gastrointestinales, que es lo que se busca o que es la causa principal por la que no se usa luego el bicarbonato. ¿Cuáles son los protocolos de uso de carnitina? Está la dosis, hay dos de consumo de beta-alanina a fase de carga, que es de 3,2 gramos de beta-alanina dividido en 4 tomas, 800 miligramos de cada toma durante 8 semanas. O una dosis mayor de 6,4 dividido en 4 tomas, que serían dosis de 1.200 miligramos cada toma durante 4 semanas. O sea, es como para hacerlo más rápido, pero con una dosis mayor, y uno para hacerlo más lento, pero con una dosis menor. Y ya en la fase de mantenimiento, una dosis diaria de 1,2 gramos de beta-alanina dividido en 1 o 2 tomas. Las tomas serían de 1.200 una toma o de 600 si es de 2 tomas, y sería por el periodo de mantenimiento. No se tiene que hacer precisamente, o sea, puede continuarse, no hay el momento, digamos, de suspender. Entonces, llegamos, esos son los que intervienen en el pH y que se ha visto que podrían, sí, o que las investigaciones tienen evidencia sólida de que pueden funcionar. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? La recomendación final es que primero se tiene que tener una dieta completa. Si no se tiene una dieta completa, todos los suplementos no van a funcionar adecuadamente. Si se siguen dietas extremas, si se tiene una deficiencia de hidratos de carbono, que es lo que va a dar energía, o de proteínas, o un exceso de proteínas o de grasa, etcétera. Si no se siguen los lineamientos de una dieta completa, entonces no van a funcionar los suplementos. Y muchos, como ya vimos en el caso de los nitratos, pues se pueden adquirir incluso con la dieta. Entonces, la primera opción es revisar y seguir lineamientos adecuados, prácticas adecuadas de nutrición deportiva. El segundo recordatorio es que los suplementos para mejorar el rendimiento deben considerarse solo cuando tienen una base de evidencia sólida. O sea, revisarlos, la otra vez les decía, cómo presentaban, pues que los metaanálisis que siempre ando aquí mencionando, pueden ayudarnos a comprender cuando el suplemento que nos están recomendando solo tiene un estudio conocido, pues todavía le falta, ¿no? Que es, podríamos decir que es evidencia emergente. Y puede ser, si es muy bueno el estudio, puede ser evidencia emergente, pero todavía es necesario esperar a que haya más. O unos que pues solo fue un estudio que nada más usaron 10 personas y ni siquiera eran deportistas de elite, pues no nos conviene ese estudio. Mucho menos los que solo presentan datos anecdóticos que fulanito dice que es muy bueno este. Bien, esta evidencia sólida tiene que respaldar el uso como seguro, seguro para la salud del deportista, porque puede ser que mejore el rendimiento, pero puede causar daños a la salud, que es legal, que no entra dentro de las sustancias doping, que no las va a tener, y que es efectivo, o sea que realmente funciona, porque muchos
dicen que van a ayudar, como veíamos mucho con los de bajar de peso, que prometen que bajan, pero realmente no van a bajar. Bien, el atleta debe de probar a fondo los suplementos en un entrenamiento que imite el entorno de la competencia lo más fielmente posible antes de comprometerse a usarlo en un entorno de competencia. Siempre esta es la recomendación, sea una dieta, sea un suplemento, todo se debe de probar antes de la competencia, de preferencia, o sea, en el entrenamiento y en una competencia que sea de fogueo. Ahí es el momento ideal para probar cualquier suplemento para que el día ya de la competencia importante, de la competencia real, pues ver si sí funcionó, qué molestias le causó y si fue necesario hacer alguna modificación. Los atletas deben hacer un análisis de riesgo cuidadoso para ver si las ganancias marginales, porque les digo, en muchos se consiguen ganancias, pero son muy pequeñitas, superarían el riesgo de dopaje involuntario debido a la contaminación. Se ha visto que algunos suplementos pudieran tener ahí alguna contaminación con alguna sustancia dopante, entonces yo siempre les recomiendo que vean que el suplemento, revisen la lista de ingredientes y que solo sean lo que quieren. Si dice beta-alanina, que solo sea beta-alanina, ¿no? Si son de proteínas, que solo sea el suero de leche, a lo mejor los que son de proteína de garbanzo, pues proteína de garbanzo y proteína de un cereal, que puede ser arroz, tal vez algún sabor, pero nada más, que no traigan cosas extras, sobre todo si son cosas extrañas que no reconocen, porque esto podría favorecer que dieran positivo en una prueba de doping. Ahí, por ejemplo, con todos los que son para adelgazar, es muy importante vigilar esto porque algunos pueden caer o dar positivo en una prueba de dopaje. Entonces, esto es también una recomendación muy importante. Y pues acudir con el experto médico del deporte, nutriólogo del deporte, para que les dé las recomendaciones adecuadas respecto al suplemento, si pueden usarlo, cuánto usarlo, en qué dosis, en qué momento, etcétera. Pues muchas gracias, espero que haya sido de su interés esta charla y próximamente seguiremos con más charlas de nutrición y deporte. Hasta la vista. Gracias a la producción que hace posible que esto se presente, eh, se pueda difundir para todos ustedes y se queda ahí en el YouTube para que pueda ser revisado posteriormente. Hasta luego.